Pido unas disculpas por la tardanza. Todo estaba planificado para llegar por el aire y entonces cambió el clima. Ya somos expertos en ver cómo cambia el clima. Se le llama eso la crisis climática. Estábamos en sequía, una dura sequía. Me tocó anunciarla y de pronto ya se acabó la sequía en Colombia. Hay una transición, unos días de sol, otras veces de lluvia, pero ha salido el país de la sequía. Y eso significa ya a mediados de marzo que estamos, se había previsto que era mediados de marzo, no falló la predicción. Un poco una mirada crítica, porque cuando comenzaban los rumores de la sequía, se armó una barahunda en los medios de comunicación diciendo que iba a llegar el desastre porque no íbamos a manejar bien la escasez de agua en Colombia. Hicimos los decretos de emergencia para La Guajira, pensando que La Guajira iba a ser el lugar más delicado de la sequía. Organizamos los planes para que ningún municipio ni ninguna persona se quedara sin agua potable. 3 días sin agua potable, adiós. Hicimos la escala que ordena la ley, primero el municipio, después del departamento, después sale la nación a responder para ordenar la acción. Dijeron en la prensa que íbamos a quedar sin luz eléctrica. Se equivocaron. Ni una sola hora de corte, puedo decir yo. ¿No? Garantizamos a toda Colombia la energía eléctrica y garantizamos a toda Colombia el agua potable. Y estuvimos listos. De esto hay que aprender. Las instituciones, el ejército, la Armada nos ayudaron en estos propósitos, tomaron acciones en muchos lugares. Esto hay que aprender institucionalmente, escribirlo, pasarlo hacia adelante, porque estas son las acciones humanas, gubernamentales y sociales que se afrontan ante el principal problema de la humanidad, que es la crisis climática. Lo he repetido como un loro desde hace años. Lo he escrito. Aburro a veces. Oiga, ¿qué es la crisis climática? Ya va a hablar este hombre otra vez de carreta. La gente todavía mucha, sobre todo en la derecha, se niegan, así como el avestruz, a observar, a sentir y a analizar y por tanto actuar sobre el principal problema que hoy tiene la humanidad y que nos puede acabar a todos y a todas. Todos los lugares del planeta pueden, si no somos capaces de actuar ahora, y la responsabilidad es más grande en los países ricos y desarrollados de la tierra, porque ellos son los responsables de estar ensuciando la atmósfera. La riqueza de las clases medias y altas de Estados Unidos, Europa, se mide en CO2, en lo que ellos arrojan a la atmósfera por ser ricos, por consumir los bienes y tener los bienes que tienen. Y eso lo pagamos nosotros, los países pobres. Es una manifestación, si pudiéramos sobrevivirlo, veríamos interesante de lo que es la desigualdad humana. El problema es que si no sobrevivimos nadie lo va a escribir. Se refleja de pleno lo que es la desigualdad humana. Los ricos ensucian la atmósfera porque para ser ricos tienen que arrojar ese veneno a la atmósfera, y la gente pobre, nosotros, porque nosotros somos un país pobre, del tercer mundo le llamaban, o en vía de desarrollo, como quieran llamarlo, sufrimos las consecuencias
Y una de esas consecuencias en concreto es lo que vive la Mojana. Pongámoslo en estos términos: el dolor de la Mojana ante sus inundaciones lo produce la clase media de Nueva York y de París y de Madrid y de Londres. Habría que explicarlo con detenimiento, pero esa es la realidad. Ellos consumen, viven súper bien, y aquí llega el dolor, porque a través de la atmósfera lo que ellos arrojan aquí se vuelve más lluvia, inundación, sequía, huracanes, elevación del nivel del mar. Y miren lo que sucede cuando cambian esos climas de manera tan brusca, y no solo en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en México, en Centroamérica, en África, en el sur de Asia. Y la gente empieza a irse. Eso es la migración, pero no voy a, si no termino aquí haciendo una conferencia de crisis climática. Pero es para vivir el contexto. Esto no es que Dios lo mandó el ser humano, y un específico ser humano, los dueños del capitalismo en el mundo. Esto no es un desastre natural, es un desastre provocado por un sistema económico. El ansia y la codicia de tener y consumir más y más cosas que definen la riqueza de hoy hace que una maquinaria productora de esas cosas cada vez más grande consuma cada vez más energía, y la energía cada vez más es carbón y petróleo, y eso arrojado a la atmósfera es el peor veneno que hayamos tenido en toda la existencia humana. Uno puede decir que la cocaína envenena, y todo un aparato policial represivo para perseguir la cocaína. Peor veneno, indudablemente, nos hemos enterado en este gobierno, es el fentanilo, que ni se pronunciaba antes y sabíamos que era una droga química que consumen los gringos y se matan 100,000 muertos por año. Pero peor que la cocaína, peor que el fentanilo, el gas carbónico CO2, dióxido de carbono, que arroja la industria mundial, el consumo mundial de los países ricos a la atmósfera. Ese nos mata a todos. Nos mata a todos. El mundo discute cómo solucionarlo, pero aquí tenemos las consecuencias. Y entonces, una de esas consecuencias nos demanda algo, voy a poner la palabreja porque toca usarla en el léxico como se usa en el mundo: la adaptación a la crisis climática. Santos, en uno de esos sustos, en una de las peores inundaciones de la historia, yo la viví, casi fui víctima climático, ahora se llama así, víctimas climáticas, que fue la inundación del 2010-11. Entonces creó el Fondo de Adaptación, creo no equivocarme en la historia de esa institución. Él lo creó para solucionar los problemas de ese momento, pero yo creo que a partir de esa creación de esa institución hay que darle toda la seriedad que corresponde en la vida institucional nueva de Colombia alrededor de este tema. El Fondo de Adaptación tiene que encargarse y separarse en mucho de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para pensar. Aquí el afán no funciona, y aquí en la Mojana sí que se produce un conflicto entre el afán y pensar la solución. Pues el afán nos lleva a la emergencia, a la urgencia, rápido. ¿Qué hacemos? Tapemos Caregato, pues lo primero que uno piensa. Lo primero que piensa cuando ve ese chorro de agua enorme saliendo de la ribera del Cauca, en una esquina, yo eso lo he visto en el aire, una esquina que hace así, pues claro, siguió derecho el agua. Y nos produjo el desastre de hace un año. Lo primero que se dice es: tapen eso.
Ahora voy a hablar un poco de ese asunto de Carogato y de la discusión que provoca y de por qué ha habido un conflicto pacífico, porque entre una parte de la sociedad sucreña y regional y el gobierno, porque es el mismo conflicto entre el afán y pensar el problema. Pensar y actuar sobre el problema le va a corresponder al Fondo de Adaptación, que dice la ministra de Medio Ambiente, y creo que está bien concebido, debe inscribirse en el Ministerio de Medio Ambiente, porque cada vez más, pues es obvio, la adaptación a la crisis climática es un problema del ambiente. Nos está cambiando el ambiente rápidamente y no para bien, sino como campanas. El libro de Hemingway sobre la guerra civil española es clave. ¿Por quién doblan las campanas? Están doblando por ti, finaliza el libro. Están doblando por ti. Las campanas de la crisis climática están doblando por ti, por él, por nosotros, todos, por mí. Es el posible comienzo de la extinción de la especie humana, si no actuamos ya. Y no corresponde a los colombianos, ni latinoamericanos, ni africanos. Corresponden a los ricos de la tierra actuar, o matan a toda la humanidad y a ellos mismos. Así intenten escaparse en Marte en naves hechas por ellos mismos, carreta. Ahora, esto pone de presente dos grandes temas. No voy a quitar el tiempo de los ministros y ministras que aquí tienen que responderle a la comunidad. Este ya no es un balance, aquí hemos venido varias veces a diferentes puntos de la Mojana en medio de crisis y ahora a evaluar qué se hizo, qué pasó. Por tanto, esta reunión es más de evaluación que de creación, porque muchos de los planteamientos se hicieron hace tiempos y hay que ver cómo el gobierno los viene adelantando. En la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de manera desastrosa. Esto que acabo de enterarme, me lo acabo de enterar en la mesa por un compañero aquí que habló, que dice que las ollas comunitarias que creamos, no las creamos nosotros, eso existe hace mucho tiempo, una forma de defensa de la comunidad cuando llega el hambre, juntarse para hacer el sancocho y meter ahí todo lo que se tenga, por eso se llama sancocho, que es una forma fácil y eficaz de resolver el hambre si se le echa carne, proteínas. Pasó de la Junta de Acción Comunal, que fue la orden explícita que dio el presidente de la República en esta misma región. Aquí fue que hablamos de eso. ¿Por qué? Porque sabíamos que de desastre en desastre hay una clase de contratistas y políticos que se está robando la plata. Eso ya lo sabíamos. Y entonces dijimos, la contratación se hace con la Junta de Acción Comunal, y ahora me entero que voltearon la arepa en el camino y que empezaron a hacer lo mismo que la politiquería. Y cuando se hace lo mismo que la politiquería, se roban la plata. Este dato esto significa, así de simple, que nos traicionaron. Y entonces el balance de una institución que es absolutamente esencial en este tema, que cada vez se vuelve más grave, más importante, la crisis climática, que es atender ya a la gente del desastre. La UNGRD a nivel nacional, creada como institución nacional, no solo es un desastre de este gobierno, es un desastre desde que se fundó. A esa entidad se la han robado todos los años. Ha generado gente que se puede contar ya entre los más ricos de Colombia, llevándose el dinero público a través de una contratación directa, porque la ley la creó así,
y en donde han pasado cada vez más dineros, billones, porque cada vez son más grandes los desastres, porque la crisis climática se manifiesta cada vez peor. Entonces, casas de 600 millones para la gente en San Andrés, en Providencia, que yo cuando fui ya estaban agrietadas. Y cuando vamos a ver cómo pudieron solucionarlo ahora, las últimas casas que hicimos nosotros, pues salen a mitad de precio. ¿O no, ministra? O sea que se estaban robando la mitad de la plata por cada casa. Y así cada tema. No, que poner un muro para tapar el río. Creemos nosotros que así se soluciona. Lo que quieren poner muros para tapar los ríos son los contratistas que se quieren tumbar la plata, porque esos ríos van a tumbar el muro. Los van a tumbar. Entonces, la UNGRD tiene que ser replanteada. La eficacia de esa institución consistiría en que cada vez muriera menos gente hasta que no muriera ninguno. Y eso no significa entonces atender emergencia, sino gestionar el riesgo. Mire la palabreja: prevenir. La emergencia es recoger los muertos. La gestión del riesgo es evitar que la gente se muera. El problema climático desde aquí no lo podemos manejar, detener la lluvia o detener la sequía o detener el huracán. Entre la lluvia, sabiendo que cada vez peor será, ante la creciente, sabiendo que peor será cada vez, ante la sequía, sabiendo que peor serán cada vez, ante una serie de hechos que nosotros, y sobre todo nuestros hijos, y sobre todo nuestros nietos, van a ver de manera que solo se puede describir, y yo no soy un rezandero, en el último libro de la Biblia, el último libro del Testamento. Un libro hermosamente escrito, yo diría modernamente escrito, hace 2000 años, dice, el Apocalipsis. No es porque ahí se presagiaba, bueno, no me meto en religión, no es mi deber, es porque nosotros mismos construimos el Apocalipsis, y no nosotros todos. No es culpa de los campesinos, no es culpa de la juventud ni la niñez, no es culpa de la gente que trabaja el campo, no es culpa ni siquiera de ningún latinoamericano, ni caribeño menos. Es culpa de los ricos del mundo. Quieren, por ser ricos, pasarse por la faja la vida del planeta entero. Esto nos arroja una dimensión de un problema de estos que no existía en 1991, fíjense. Sí existía, pero no sabíamos. Nosotros no sabíamos de eso. Me jacto de ser el primer político en haberlo planteado en el país. No en la primera persona, ojo, porque ya habían. Pero me jacto por ser progresista, es decir, por estar mi manera de pensar política y de ver las cosas políticamente más cerca de la vida, porque otras las ponen cerca a la muerte. ¿Cuántas bajas, compañero? ¿Cuántas bajas, comandante? No, cuánta vida. Es otra manera de hacer la política. Me permitió discutir por primera vez con la sociedad colombiana, sobre todo bogotana, que era la crisis climática y la política que había que seguir. Me dijeron loco. Bueno, ahora eso ya no es locura. Ahora ese es el primer punto de debate de todos los días de los gobiernos del mundo en escenarios cada vez más grandes. Pregunta, ¿eso está en la Constitución del 91? Entonces engarzamos en una discusión de ahora que provoqué la semana pasada. ¿Sí fue la semana pasada?
desatar un proceso constituyente en Colombia. El señor acaba de decir allá esta mañana en Tierra Alta, de donde venimos, Córdoba, constituyente ya, dijo. Constituyente ya. A los dirigentes políticos progresistas, cuando uno dice constituyente ya, es como si se asomaran hacia un abismo inmenso, porque da miedo. ¿Cómo así, Petro? 200 años esperando coger el gobierno, lo cogemos y ya está pensando en poner todo en función del voto popular. El vértigo. Pero pensemos en el país, no en nosotros. La Vargas Lleras dijo: claro que sí, Petro, constituyente, y si somos mayoría se va del gobierno. Bonito reto, interesante, pero la discusión no es con Vargas Lleras. Le responde fácil: sí, si yo gano, ¿qué? Y si gana el pueblo, ¿qué? Y si gana el pueblo, ¿qué? Yo cambio la frase: bueno, nos vamos, porque si el pueblo quiere que nos vayamos, nos vamos. Pero si gana el pueblo, hay justicia social ya. Reforma agraria ya. Cambio de las tarifas de energía eléctrica ya. Priorización de la inversión pública en el agua potable ya. Y vamos a hablar un poquito de eso. Yo propuse 8 grandes temas. No es un capricho, no es que me tomé 3 aguardientazos y entonces a ver qué temas ponemos, no. En la experiencia que tengo y tenemos desde la Asamblea Nacional Constituyente del 91 a hoy, a mí me parece que fue ayer, todavía veo a Pizarro ahí en mi cerebro, antes de la Constituyente, Navarro, pero han pasado 33 años, ha pasado un tercio del siglo. La Constitución del 86 tuvo un siglo, 100 años. Aquí mi amigo, parte del Partido Liberal, ¿cierto? Gobernador de Sucre. Partido Liberal durante un siglo usó las armas, se volvió guerrillero con el general Rafael Uribe Uribe, finales del siglo XIX. Después ganó elecciones con Alfonso López Pumarejo. Trató de quitar la Constitución de 1886. Cuando Pumarejo dijo revolución en marcha y habló de reforma agraria, un general puso el kepis en el escritorio, sonó a ruido de sables, como dice el presidente del Senado, y él se fue. Y vino una violencia inmensa porque Gaitán y el señor Turbay era más radical que Gaitán, se dividieron y ganó el Partido Conservador. Y ese Partido Conservador, que hoy no ha pedido disculpas aún ante la historia de Colombia, decidió aplicar la teoría de Hitler, de Mussolini y de Franco en Colombia. Y dijo que había que matar a sangre y fuego, dijo a sangre y fuego a los liberales. Y era la mayoría de Colombia, y era la mayoría campesina de Colombia. Y no derogaron entonces la Constitución del 86, nos hundieron fue en sangre, como cuentan las historias de los abuelos. Todos las hemos escuchado. 300,000 colombianos asesinados de 11 millones de habitantes. ¿Y quién vino a derogar la Constitución del 86 entonces en Colombia? ¿Quién? El M-19. Miren la historia. Un poco de peladitos. Todavía éramos peladitos. Después de un siglo
fue el M-19 el que derogó la Constitución del 86 y se creó la Constitución del 91. ¿Y qué propuso la Constitución del 91? Un Estado social de derecho para Colombia. Una propuesta que yo no solo no firmé, porque yo no fui constituyente, pero que acompañé con mi vida misma. Tenía 30 años tenía en ese momento. Y había luchado y había pasado por la cárcel y la tortura de jovencito. Y había ido a las montañas, al páramo, a jugar con la guerra y a arriesgar la vida. Pero ahí, en ese momento de la historia, lo que no pudo hacer 100 años el Partido Liberal luchando con las armas y sin las armas, y después de tanta violencia desatada, y después de que mataron a Gaitán para que no hiciera la revolución en marcha, y después de que asustaron a López Pumarejo, que se fue para que no hiciera la revolución en marcha, los peladitos del M-19, derogamos la Constitución del 86. Por eso nosotros no queremos cambiar la Constitución del 91. Ni bobos que fuéramos. Pero la historia es la historia. La Constitución del 91 no tuvo en cuenta una serie de temas. Y yo estoy intentando, está abierta la discusión, que lo que no pudo resolver la Constitución en estos 33 años, lo hagamos a través de la decisión de ustedes, la decisión del constituyente. Grandes temas que en 33 años no hemos podido resolver. No los problemas de mi gobierno o los míos personales, que si se reelige o no se reelige, pamplinas, son para los adictos al poder. No, los problemas fundamentales que la sociedad colombiana no ha podido resolver. Puse 8 temas de los que yo creo son esos temas. Está abierta la discusión, pero aquí me parece pertinente traer 2 temas de esos 8, porque creo que nos pegan aquí, todos los días. Uno se llama ordenamiento territorial. ¿Qué pasó en la Constitución del 91 con el ordenamiento territorial? Que son los límites de las entidades territoriales, que dice hasta aquí comienza tal municipio, hasta aquí termina, hasta aquí comienza un departamento, aquí termina. Que ese ordenamiento que tenemos es el de la Constitución de 1886. Porque la Constitución del 91 lo que dijo es que el Congreso hará una ley de ordenamiento territorial, lo puso escrito, le ordenó al Congreso de la República hacerla. ¿La ha hecho? No. Puso una tarea imposible. ¿Por qué? Porque la base política de todo el poder electoral de Colombia, alcaldes, presidente, congresistas, concejales, etcétera, sale del ordenamiento territorial de 1886. Y ese es un problema mayúsculo en Colombia, no es cualquiera, porque no nos ordenamos bien, porque esas fronteras ya no responden a las realidades de hoy. Y la Mojana es una demostración. Entonces, aquí yo estoy más cerca de Córdoba que de Sincelejo, ¿o no? Aquí, si quisiéramos construir, le decimos, la ruta del arroz, del que podemos vivir indudablemente, me tengo que acercar a Yapel y Mamagangué. Tengo que cruzar la Mojana, no me tengo que ir al mar. Y entonces tengo otra concepción de la vida. Aquí, si yo tengo que resolver el problema del agua en general, no del agua potable, también, que se deriva del agua en general,
Tengo que ver qué pasa en el nordeste antioqueño. Sin saber qué pasa en el nordeste antioqueño, no resuelvo nada aquí. Nada. Y tengo que ver qué pasa con el río San Jorge, que viene de Córdoba. Y tengo que ver qué pasa con el Cauca, que viene ese sí de lejos. El ordenamiento territorial no me lo determina aquí Sincelejo, con todo el respeto, casi que no tiene nada que ver. El ordenamiento territorial aquí me dice que tengo que tener al menos una provincia de La Mojana para resolver entre todos los habitantes de La Mojana los problemas de todos los días. Esa es la realidad. Y si me fuera a otros rincones del país, encontraría así de problemas similares. Barrancabermeja, no voy a hablar más porque me extiendo. Tendríamos que tener otro ordenamiento territorial como lo ordenó la Constitución del 91. Falsborda, sí, Falsborda es de por acá, de la región de Momposes, de la depresión momposina. Escribió sobre el San Jorge un hermoso libro que yo me leí de joven, que se llama La resistencia en el San Jorge, que hace parte de 3 tomos de un libro que se llama Historia doble de la costa. Son 3 libros. Uno de esos, 4, miércoles, yo no me leí el cuarto. Ese me lo regalan. No lo he vuelto a encontrar en las librerías. Pero uno de esos no se consigue porque es que ahora ahí nos hemos autocensurado. Ni queremos conocer la historia, ni queremos conocer el país. El reality de la televisión nos sirve más y eso sí nos llenan la cabeza de reality de televisión. Ya prohibieron la historia en los colegios. Pero ese libro nos muestra la necesidad, y el autor Orlando Falsborda, que fue constituyente del 91 de el M-19, propuso un nuevo reordenamiento de la Constitución y no hemos cumplido. Ese es un tema de la constituyente ahora. ¿Por qué no le podemos pedir a los congresistas que hagan esa ley como no lo han hecho hasta ahora? Hombre, porque no son pendejos. Porque sus votos salen desde la actual organización territorial, y si un pedazo va para allá y otro para allá, pues perdieron los votos y no salen elegidos. Y entonces ellos son, y no es que sea malo per se, es lo lógico, la principal fuerza, la que tiene que aprobar la ley de ordenamiento territorial, es la principal fuerza que se opondría porque se quita su propia base electoral. La fuente del poder actual viene de la Constitución del 86, el ordenamiento territorial del 86. Y entonces, ¿cómo se puede cambiar? Pues necesariamente y objetivamente por fuera del Congreso. Y entonces, ¿con qué instrumento? ¿El presidente se inventa un decreto? No, ahí sí sería un dictador. No, el pueblo mismo. Ustedes, ¿cómo nos organizamos? Como tiene que ser. Si eso no depende de la gente, entonces ¿de quién? Aquí nos vemos más rápidos entre esta comarca. Pues esa comarca es la entidad territorial. La Mojana aquí debería ser una entidad territorial. Y no lo es hoy. Ahora, en ese ordenamiento territorial aquí han hablado, entonces, una propuesta progresista, ¿cierto? La hicimos nosotros por la crisis climática. ¿Cómo nos ordenamos? Alrededor del agua. El San Jorge tiene un sentido desde que nace hasta aquí que desemboca. Esa es una provincia que está en 2 departamentos del 86. Esos se crearon después, Sucre y Córdoba. Pero debería ser una provincia, o como se quiera llamar, una entidad territorial del San Jorge, para poder ordenarnos alrededor del río San Jorge. Pero la propuesta, alcalde, no es simplemente ordenarnos alrededor del agua. Ojo, esa es la mitad de la propuesta. Cobra sentido, se ha vuelto popular, la gente sabe que toca, porque el ser humano siempre ha estado
junto al agua, si no se muere. Entonces ordenarnos alrededor del agua es lógico. No lo hacemos, qué ilógico, no lo hacemos. En Bogotá, la ciudad ha tapado el agua, ha estado contra el agua. Miren el río Bogotá que es. Y todos los ríos que iban al río Bogotá en esa sabana, los taparon con cemento. Los españoles, la verdad sea dicha, así como hicieron en Barcelona y que llaman pomposamente las Rámbalas, pues eso no se debe hacer. Pero ya que se puede deshacer, pero si la alcaldía de Bogotá no es capaz de entender que es mejor un metro subterráneo que uno elevado, mucho menos que hay que desenterrar los ríos, así que no nos metemos en esa discusión. Pero aquí vamos a enterrar los ríos. Pregunto, ¿aquí vamos a encarcelar los ríos? Ya lo hemos hecho. También la estructura social de Sucre y de Córdoba, para no hablar más allá, está basada en el latifundio. Ese es nuestro gran problema. Es un problema feudal. Ese problema nos lo trajeron los españoles. Eso no estaba en los indígenas. La gran propiedad sobre la tierra y la creencia que tener tierra es ser rico. Eso no es capitalista. Capitalista hace su ganancia produciendo la tierra, como los bananeros, por ejemplo. Pero el que tiene la tierra simplemente por tenerla es un señor del medioevo, de la Edad Media, cuya mentalidad trajeron aquí los españoles feudales y todavía la tenemos metida entre nosotros. Millones de hectáreas de tierra fértil sin producir una mata de yuca. Ese es uno de los grandes problemas de Colombia, que nos hace pensar que ahí está la riqueza, y la riqueza está en trabajar la tierra, no en tener la tierra. Es diferente trabajar la tierra que tener la tierra. Unos tienen la tierra y otros quieren trabajarla y no tienen la tierra. El problema de la violencia en Colombia es ese. Lo acabamos de descubrir para mi gobierno en Tierra Alta. Que Felipe, lamentable que no hubiera estado usted ahí. Lamentable. ¿Por qué? Porque en Tierra Alta tiene que estar la capital nacional de la reforma agraria. Ahí comenzó. Hace en los años 60 las juntas patrióticas campesinas. Y el deseo de tierra del campesinado, no satisfecho por los gobiernos de entonces, trajo el Ejército Popular de Liberación. Y el Ejército Popular de Liberación, que se metió por aquí y por todas partes, con una concepción que tenía que ver con Mao Zedong, campesinista se llama, empezó a matar a los ganaderos latifundistas de Córdoba, secuestrarlos. Y la reacción es que los ganaderos latifundistas de Córdoba, improductivos, entonces se fueron a hablar con los castaños narcotraficantes y trajeron la muerte. Trajeron la muerte. Ahí se vinculó Mancuso. Instrumento, la masacre, el genocidio. Solo Tierra Alta tiene 50,000 víctimas, sur de Córdoba. Aquí nos vamos. ¿Cuál es la historia de Sucre en masacres? Caseríos quemados así, desplazados de la tierra por centenares de miles. Cincelejos, una ciudad que se está colapsando ya misma, porque más de la mitad de sus habitantes son víctimas, desalojados, y cambiaron la tierra por una moto. La moto no produce. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo, haciendo Sucre? Empobreciéndose y quedándose. Por eso la reforma agraria es fundamental, pero me estoy yendo todavía a un tema que no es, que tiene que ver con el ordenamiento territorial. ¿De quién es la tierra?
Pero la frase que le faltó al alcalde es que no solo hay que ordenar la gente alrededor del agua por decisión propia, sino liberar los espacios del agua. Y esta es la decisión más difícil. Y es la que sufre la Mojana. Y es la discusión de Caregato. Y quiero plantearla porque tiene que ser debate. Si se cierra Caregato, el río Cauca rompe por otro lado. Es el agua. No sé por dónde. A lo mejor habrá ingenieros que medio puedan predecir por dónde, pero si se cierra Caregato, el agua rompe por el otro lado en el próximo ciclo de inundación. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque eso vale un billete. Aquí alguien dijo, no sé cuánto. La ONGR debe saber, el Fondo de Adaptación. Claro, metemos un billete de decenas de miles de millones de pesos, decenas de miles de millones de pesos. Unos contratistas obviamente están contentos, pero ellos saben, y nosotros, que en un año o dos el agua salió por otro lado. Y entonces el afán, la emergencia lógica, porque es lógica, nos hace pensar que hay que tapar y punto. Pero lo que sabemos de la crisis climática y de lo que hemos dicho nosotros mismos es que lo que hay que hacer es liberarle el espacio al agua. Ahora, si nos metemos en ese es el tema del Fondo de Adaptación, que ahora va a hablar la compañera Rivas, que se va a quedar como directora del Fondo de Adaptación. Elga Rivas. Este es el tema de la técnica y la comunidad. Es un debate chéverísimo, porque la técnica no es la que tiene el poder, eso se llama tecnocracia, sino que es la gente la que tiene el poder, eso se llama democracia. Pero el mundo de la idea, de la técnica, del pensamiento tiene que ayudarle a la comunidad a tomar las decisiones. Aquí, los indígenas que vivían aquí, zenúes, que todavía sobreviven gracias a su resistencia, tienen un sistema de manejo del territorio, tenían un sistema de manejo del territorio, que yo creo que tenemos que aprender de él, que ellos nos enseñan. Hacían unos surcos grandes, se ven desde el aire, en forma de pescado, de espina de pescado. Se ve desde el aire. Y esas excavaciones así, ahí dejaban el agua, y la parte alta, ahí vivían y ahí sembraban. Esa es la técnica zenú, la ingeniería zenú de siglos viviendo en esta zona. ¿Qué nos enseña esa forma de manejar el territorio? Que podían vivir, que podían sembrar y que podían pescar al mismo tiempo. Y que el agua no les llegaba donde estaba la casa y el sembradío, porque se quedaban los zanjones. Y ellos hacían esos zanjones para que el agua fluyera por los zanjones y no los inundara. Es una idea que podríamos recoger ahora, que hay más gente, mucha más que en aquel entonces. Pensémoslo, porque eso significa que antes que los muros rodeando los pueblos de la Mojana, a ver si el agua no entra, claro que va a entrar el agua. Si ya está entrando por encima de las murallas de Cartagena el agua del mar. Ya al barrio de los ricos de la región que se iban a Boca Grande. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito que me hacían me miraban por encima del hombre. No, yo me voy para Boca Grande. Me decía así la muchacha que me gustaba. No, yo tengo novio en Boca Grande, y me dejaba así todo. Boca Grande se está inundando. No sale el agua del barrio rico de toda esta región. No sale. La aristocracia cartagenera se está inundando por la crisis climática. Pues esto tenemos que mirarlo de otra manera entonces.
Y tenemos que ver el saber popular de esos indígenas. ¿Quién tapó los caños? ¿Quién tapó las ciénagas? ¿Quién quitó las salidas naturales que tenía el agua, que la misma naturaleza había hecho? Los latifundistas terratenientes, pensando en tener más tierra. Ahí se nos juntó el feudalismo con la crisis climática. ¿Y quién cree que va a perder aquí? Nos toca recuperar la naturaleza que había. Ese es el primer requisito. Y recuperar la naturaleza abriendo los caños de nuevo, los afluentes, las quebradas que habían, abriendo las ciénagas que hoy están. Sí, señor, así es, Felipe. Entonces la mitad de lo que era una ciénaga hoy es la hacienda de no sé qué, de un señor que vive en Venecia. Generalmente no vive en Venecia, Sincelejo. Generalmente vive en el poblado Medellín. ¿Sí o no? Pero no vamos a hablar mal de eso porque, ¿por qué? Porque tiene muchas explicaciones terribles. Pero esa hacienda que era antes ciénaga tiene que volver a ser ciénaga. No hay otra forma. Y esos caños que taparon tienen que volver a ser caños. Y como dice la compañera, pues claro, con órbalos a los lados. Y las quebradas tienen que volver a ser quebradas y el agua tiene que fluir por ahí cuando venga la creciente, y tenemos que volver a hacer las espinas de pescado de los cenúes. Tenemos que volver a hacerlo. Y es posible, eso hay que probarlo. Porque la crisis climática, si nos va a matar, no tenemos nada con que defendernos que no sea que en China, que en Estados Unidos y que en Europa deje de arrojar el CO2 a la atmósfera. No hay otra salida. Yo les dije apagar las chimeneas. No hay otra. Y si no se hace ahora, si se hace dentro de 20 años, ya es tarde. Es irreversible. Las chimeneas del mundo capitalista tienen que apagarse. Si no, no tenemos solución. Mientras nos adaptamos, resistimos. Y esa resistencia tiene que pasar por liberar los espacios del agua. Entonces, ¿cuál es el plan para La Mojana? Toda. Son billones de pesos, ¿cierto? Que ahora vas a explicar. No tenemos toda la plata, son 4 billones de pesos, según los cálculos iniciales. Tenemos 2 entre las regalías y nosotros. 2. Bueno, es la mitad, al menos podemos hacer la mitad de las cosas. Ustedes tienen que presionar por lo demás. Aquí tenemos un problema entonces de adaptación climática, donde este gobierno tiene que enseñar a partir de La Mojana cómo es que vamos a resistir la crisis climática en todo el país. Tiene que ver entonces incluso con los sistemas de propiedad ilegítimos que se han creado en el territorio. Tiene que ver entonces con el ordenamiento del territorio. Tiene que ver entonces con que seguimos viviendo en un ordenamiento territorial de 1886, de hace ya casi 2 siglos, casi siglo y medio, que no nos sirven para resolver este problema. Y hay que cambiarlo. Y si no lo puede hacer el Congreso, entonces ¿quién lo hace? El pueblo. De ahí la constituyente, el pueblo, el poder constituyente. Y hay un segundo tema. Yo dije que iba a hablar poquito y que va. Hay un segundo tema que arroja la constituyente y es la ausencia, lo voy a mencionar así en una frase, precisamente de lo que no conocía en 1991, la crisis climática. Hay que constitucionalizar, mire esa palabreja que voy a decir, hay que constitucionalizar la descarbonización
de la economía, compañero Ricardo Bonilla. Usted no estudió eso. Doctor en economía. Ninguno de nosotros estudió eso. Son palabras mayores hoy. Eso ni Keynes, ni Marx, aunque Marx sirve para entender la crisis climática hoy. Con la pena que me da la Cabal, señora Cabal, yo sí tengo que decir que académicamente, teóricamente, si queremos ver teorías económicas donde podríamos encontrar luces para entender la crisis climática, que es un problema económico, no de la naturaleza, sino económico, es en la teoría de la acumulación de capital de Marx. Bueno, pero eso es para estudiantes de economía y para quien quiera saber. Los economistas no estudiamos esto. Y ahora nos toca a todos, a la ciudadanía, constitucionalizar la descarbonización de la economía colombiana. Sería buen ejemplo para el mundo. No resuelve el problema, pero nosotros tenemos que hacerlo porque todo el mundo tiene que hacerlo, incluido nosotros. ¿Cómo no usamos petróleo y carbón en ninguna actividad cotidiana, ni productiva ni de consumo? Eso se llama descarbonizar. Es la única salida al problema. No está en la Constitución del 91 y es uno de los 8 temas que propongo para el Poder Constituyente hoy en Colombia, que es articularnos alrededor de la vida. Bien, vamos a entrar tema por tema. Indudablemente el tema más importante en La Mojana es el tema agua. Agua en sus 2 versiones. Agua, que implica qué vamos a hacer con Hidroituango, que depende de la alcaldía de Medellín. La alcaldía de Medellín tiene una enorme influencia aquí porque hay riesgo en Hidroituango, que es propiedad de la alcaldía de Medellín, y ese riesgo tiene unas víctimas probables, que es la gente que vive aquí. Si se rompe el embalse. Y entonces eso implica un plan de mitigación. Eso es una plata para todo el río aguas abajo del Cauca, desde Ituango hasta aquí, hasta Magangué. Y ese plan tiene que ser entregado ya, compañero de la UNGRD. Usted es el encargado de que se verifique. Eso no se pueden dar largas. No porque se vaya a caer, o yo estoy diciendo que se va a caer, es porque hay riesgo de que se pueda caer. Y primero está la vida. Y si hay el riesgo, usted es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Tiene que hablar con el alcalde de Medellín, correcta y decente y respetuosamente, y verle el camino para que se construya el plan de mitigación de riesgo desde el punto en donde está Hidroituango hasta aquí. Y las comunidades tienen, además de que ensayarlo, porque eso es un plan de ensayo, qué pasa si se rompe, cómo llega, a qué velocidad, en qué tiempos, qué sirenas, qué alarmas, cómo, todo eso, la policía, el ejército aquí, los organismos de defensa civil, etcétera, tienen que estar listos, pero la ciudadanía tiene que estar lista. Si no sucede, chévere, pero si sucede, estamos listos. Y esa es una responsabilidad de la institución UNGRD que se tiene que establecer. No existe. Hay que hacerla y obligarla institucionalmente. La otra es el mercurio del agua. Mercurio en el agua. Enfermedades que produce el ministro de Salud. Las enfermedades aquí, ¿quién las paga? Si se derivan de consumir agua con mercurio y pescado con mercurio. Es un problema terrible porque nos mató la pesca, nos mata la agricultura en la tierra. El agua inunda y si es del Cauca, el mercurio queda ahí por años, no sé cómo es por la eternidad si no lo sacamos. La Universidad de Córdoba tiene unas salidas
Hay que sembrar una especie de totumo, creo que es, no me acuerdo, y ayuda a chupar el mercurio de la tierra y la va desmercurizando. Pero eso hay que hacerlo con la comunidad. Eso nos lleva a unas circunstancias difíciles, porque no podemos sembrar si la tierra está contaminada. Es un problema para la reforma agraria. Es un plan que tenemos que hacer aquí de manera integral. Tiene que ver con el agua. Y además, lo que acabo de decir, cómo se libera el espacio del agua para que no nos afecte en la vida. La compañera, no sé, Ministerio de Medio Ambiente y Fondo de Adaptación tienen que hablar de eso. Segundo, reforma agraria. Felipe Harman y ministra de Agricultura, que además tiene que hablar del arroz, que además tiene que hablar de la yuca, que además tiene que hablar del maíz, que además tiene que hablar de la pesca, de qué vamos a hacer en esta región. Y creo que aquí tendríamos el eje fundamental del problema inmediato, que es el agua. Pues surgen más. ¿Qué hacemos con el hambre? ¿Qué hacemos, ministro de Salud, con la salud en el territorio cuando ya usted ve, los congresistas que quieren hundir la salud no lo ven, que aquí se necesita un sistema preventivo de salud que está cruzado por el manejo del agua? ¿Y eso qué EPS la va a hacer? Hay una vagabundería en quienes defienden el sistema de EPS. Aquí ninguna EPS es capaz de solucionar el problema del mercurio en el agua, y es el que produce las enfermedades. Entonces, si dejamos la salud en manos de las EPS, estamos dejando la niñez, las mujeres en manos del cáncer, que parece ser la consecuencia de consumir mercurio en el mediano plazo. No puede ser. Claro que el problema del mercurio se llama minería, ministro de Minas. No es una minería aquí, es una minería en el nordeste antioqueño. Para quienes son, para hablar un poco de política, la decisión de Andrés Pastrana, compañero alcalde, cuando hizo aprobar el Código Minero, en el año 2000 creo que fue, yo estaba de congresista. El Código Minero traía una esencia, un eje. La tierra se le entrega a la gran empresa multinacional minera. Eso sigue vigente, ministro. Eso mandó miles de mineros tradicionales a la pobreza. A los mineros tradicionales de Colombia no les dieron título. El título iban para los amigos del presidente, del partido tradicional, de la politiquería regional. Antioquia pidió la competencia de la nación para dar títulos. ¿A quién le dieron los gobernadores de Antioquia los títulos mineros? ¿A la pequeña minería del nordeste antioqueño? ¿O a quién? ¿A quién? ¿A la multinacional china? ¿A la multinacional Anglo Gold no sé qué vainas? ¿A Chanti Gold sí sé cuándo? Y a unos personajes oscuros. Y entonces, ¿qué hace el pequeño minero? Ir detrás de la máquina de la mafia. Un dragón en el río ahí sacando lodo, y él detrás a ver si consigue unos granitos de oro. Pusieron a miles de mineros a depender hoy del Clan del Golfo y de otros, no son los únicos. Claro, tienen billete con el oro. Incluso me pasó en Ismina, aterricé en mi helicóptero, vi el dragón ahí a 10 metros del helicóptero. Dragón le dicen a las dragas. Bajé y estaba el ejército. Y entonces, ¿cómo así que el ejército estaba al lado del dragón de la minería ilegal? El oro, el maldito oro, como decían. Ese problema, si no se soluciona, ministro de Minas, no solucionamos el problema de mercurio aquí en La Mojana. Porque el pequeño minero, para sacar el oro, seguirá metiéndole mercurio ahí a la garlancha esa y al agua. Y aquí viene a parar el mercurio, no el oro. El oro sí no viene aquí.
pero el mercurio sí. Entonces hay que reformar el Código Minero. Es una ley. Y si no se reforma, la Mojana muere. La gente de la Mojana muere. Eso es un imperativo categórico, ministro de Minas. Es una urgencia. Hay miedo dentro del gobierno, allá debajo del ministerio de la Agencia Nacional Minera, para hacer la reforma. Porque los dueños de los títulos son violentos. Pero nosotros no podemos tener miedo. O sí podemos tener miedo, pero nos toca esconderlo en el bolsillo. No nos puede paralizar. Así que hay que presentar al Congreso. El Congreso ya verá la responsabilidad que tiene, si quiere sabotear leyes o no. Pero el Código Minero hay que presentarlo porque la titulación tiene que ir es al pequeño minero. Si la sentencia de la Corte Constitucional que fue expedida hace poco dice que el gobierno tiene que revisar la titulación minera de cara al medio ambiente, pues hermanos, necesito que revisen ya. Y si eso da que esos títulos se reversan, revérselos para que la pequeña minería pueda tener un espacio en Colombia y entonces se puedan quedar quietos en un sitio y entonces el gobierno puede ayudarles a que saquen el oro sin mercurio. Y la Mojana vive y otras regiones de Colombia viven. Así que por favor, esa es una orden del presidente de la República. Hay que presentar el Código Minero y ya veremos las fuerzas políticas cómo responden. Bueno, entre estos ministros, ministras de Fondo de Adaptación, vamos a estrenar a Edgar Rivas para que hables aquí sobre el plan de la Mojana en relación a las crecientes de agua. Gracias por haberme escuchado.